palabra a la asambleísta Joana Moreira. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Joana Moreira. Ya están cansados. Nadie contesta. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Joana Moreira. Muchas gracias, peños que nos siguen a través de las diferentes redes. Asambleísta Moreira, buenas tardes, le escuchamos. Gracias. Bueno, les comentaba que desde que iniciamos nuestras acciones como asambleísta, nosotros comenzamos el trabajo de fiscalización justamente para poder solventar el problema de Zaruma. Y desde que inició el socavón en el barrio Gonzalo Pizarro, intensificamos nuestras acciones y coordinamos con el señor presidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para que se convoquen las autoridades del Ejecutivo, para que nos brinden las respuestas necesarias sobre los hechos ocurridos y la implementación de sus planes de contingencia. En la comparecencia de autoridades, el 14 de julio del 2021, en la sesión número 5 de la Comisión de Biodiversidad, indicaron que estaban trabajando y que harían estudios, pero para poder solventar este nuevo socavón, consulté sobre los avances del SECMI, que es la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, creada mediante un decreto ejecutivo, el número 754, el 6 de mayo, ya en el año 2012. A lo que sorprendentemente respondieron que no se les había convocado a este órgano colegiado. ¿Cómo es posible que el actual gobierno del presidente Lasso no realizaba ninguna actuación real para poder solucionar el problema de Zaruma? Al parecer ni siquiera estaba enterado de esta problemática, la cual solamente bastaba que pueda googlear, pero al parecer este gobierno, la única red social al que tiene acceso es al TikTok. Además, les pregunté sobre el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo de los cantones de Zaruma y Portobelo, que se creó en el 2017 por el expresidente Moreno, donde supuestamente se habían entregado 34 millones de dólares a finales del año 2019. Pero el momento de solicitar información referente para poder conocer en qué se invirtió este dinero, a qué instituciones se les asignó recursos económicos, sus respuestas fueron incompletas. No sabían cuánto se había entregado a cada institución. Y lo peor de todo, la ejecución, las acciones, se paralizaron en pandemia en el año 2020 y en 2021 apenas ya había recursos para poder pagar sueldos a las personas que iban a territorio. Todo esto les cuento contrastando esta información con el informe de la Veeduría Ciudadana Un Zaruma para Todos, que me fue entregada por la ciudadanía zarumeña, con quienes estuve en territorio buscando soluciones en las mesas de trabajo, con el COE local y el COE provincial. El SECMI y el Comité de Recuperación son dos instancias en el tiempo que no tenían un plan para ser ejecutado. Y lo que es peor, quien preside estas dos instancias es la ministra de Gobierno, la abogada Alexandra Vela, quien incluso
no está presente en este pleno y en los últimos meses pasó excusándose para no dar explicaciones a la Asamblea Nacional, pero sobre todo se tiene que decir que la información fue negada para los sarumeños. Como orense, es triste ver cómo esta ciudad tan importante para Ecuador y para el mundo, el hermoso pueblo mágico de Zaruma, no existieron los técnicos ni los estudios necesarios para poder controlar la actividad de la minería ilegal, a pesar de los hechos ocurridos el 1 de julio de 2021 y el 15 de diciembre del 2021. Esto nos deja un sabor amargo de la ineficiencia de algunas instituciones del Estado, de sus principales autoridades, que a pesar de estar en un estado de emergencia, no solventan los pedidos de información y acciones concretas en más de 7 meses. Y digo esto ¿por qué? Porque el 14 de julio del 2021, en la Comisión de Biodiversidad, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Jaime Cepeda, expuso que se había enviado la solicitud al Ministerio de Trabajo sobre la necesidad de 26 funcionarios para poder fortalecer el control minero. Sorprendentemente, ayer, 24 de enero del 2022, en la sesión 51 de Biodiversidad, Jaime Cepeda dijo que ya no se necesitan 26 funcionarios, sino 92 personas para el control minero, que incluso envió un informe al Ministerio de Finanzas, enviado el 27 de diciembre del 2021, sin tener respuesta hasta el momento. Me pregunto qué dice el ministro de Trabajo, el Ministerio de Finanzas, ¿por qué no facilitan estas contrataciones? Puede ser un impacto al presupuesto, pero por Dios, es evidente que se necesita reforzar el control minero a nivel nacional, no solo en Zaruma, que es una ciudad de patrimonio cultural de la humanidad que se hunde. Se ha solicitado desde la Comisión de Biodiversidad los nombres a quienes se entregaron las concesiones en las zonas urbanas, sin tener respuesta alguna. Esto lo preguntó el colega Juan Lloret en julio de 2021. ¿Qué pasa detrás de esto? ¿Por qué no se quiere dar esta información? El viernes anterior compareció el alcalde de Zaruma, Yancy López. En sí habló de las denuncias realizadas por minería ilegal desde el año 2014, pero ¿qué hizo durante todo este tiempo? ¿Qué hizo la Fiscalía? ¿Dónde está el resultado de estas investigaciones? Que nos digan cuántos funcionarios fueron separados de esas instituciones del Estado y por lo menos investigados por sus potenciales conductas fuera de la ley. Se dice que se hace, pero no hay resultados. En enero del 2022, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables solicitó en el cantón de Zaruma. El ministro de Finanzas, bien, gracias. Entonces es imposible poder desarrollar un verdadero control y combatir la minería ilegal sin contar con personal, peor, sin contar con presupuesto. Se movilizó personal técnico a Zaruma, 17 personas para ser exactos, dejando desamparadas en otras provincias. Es decir, señores asambleístas, seguimos improvisando en este gobierno. No existe un verdadero plan de control minero en el gobierno del presidente Lazo, así como tampoco existe un plan para poder combatir la inseguridad que azota el país. Movilizan 1.100 policías paraguayas y dejan a merced de la delincuencia a las demás provincias. Gran plan maestro que tiene este gobierno. Esperemos que por lo menos cumpla con el acuerdo entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el Ministerio de Obras Públicas para revisar los estudios de Zaruma de estos meses y de años anteriores, que para producto de esto se trabajará en 3 fases hasta finales del año. Bueno, acción que se dará en el subsuelo, en las cavidades y galerías que generan estos problemas. Ojalá se cierre todo y que los tapones den resultados para impedir nuevos socavones y cuidar de forma urgente el centro de la ciudad y sus alrededores. Pero ahora, ¿qué pasa, señores asambleístas, con las personas del cantón de Zaruma? ¿Dónde está la ayuda para ellos? Se supone que está activo el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo de los cantones Zaruma y Portobelo. Pero quien lo preside no está aquí. Siempre ha estado ausente para los problemas de Zaruma y tuvo que esperar
justamente este lamentable incidente en diciembre para poder recién aceptar ir a la Comisión de Biodiversidad, en la cual los tenía de excusa, porque todo tema era más importante para la ministra de Gobierno que la seguridad de los sarumeños. ¿Cuál es el plan de desarrollo para el 2022 para Saruma? ¿Cuál es la alternativa para que las personas puedan tener otros ingresos en este cantón? Pues vivían del turismo, pero si no damos respuestas claras y holísticas, tenga que salir de este cantón a buscar trabajo en otro lado, en otras provincias, o incluso fuera del país. Entraremos en una severa crisis de desplazamiento interno e incluso de inmigración. El día lunes existió un atentado en la ciudad de Saruma contra el vehículo y la vivienda de un funcionario del Ministerio de Energía que está trabajando en la remediación del socavón, y la ausente ministra lo detalló como un acto terrorista. Aquí le vuelvo a preguntar a la ministra Vela: ¿es o no necesario que el SECMI tenga más fuerza y notoriedad? Tiene que entender que la minería ilegal está actualmente confabulada con el crimen organizado. Necesitamos un plan de acción para Saruma y el país. Como ecuatoriana y como orense y como representante de los sarumeños, estoy aquí, dispuesta a trabajar por más cambios positivos para el país. Pero necesitamos claridad, transparencia y sobre todo gente preparada y con ganas de mejorar el país desde el Ejecutivo. Escuche, presidente Lasso, las recomendaciones que le hemos hecho desde el Parlamento son recomendaciones que deben ser implementadas de forma inmediata para poder evitar una desgracia, otra desgracia más en el cantón de Saruma. Desde julio de 2021 hasta enero del 2022 se han generado varias comparecencias de ministros y secretarios de Estado y alrededor de 50 preguntas por escrito, las mismas que fueron contestadas a medias y fuera de tiempo o como lo determina la ley. Pero ya para ir culminando, señora presidenta y compañeros asambleístas, sí tengo que solicitar que se me conteste y se le pueda responder al pueblo ecuatoriano lo siguiente. ¿Para cuándo se va a contratar el personal que necesita la agencia de control? ¿Cuál es el avance? Ya que vamos 7 meses desde que inició este gobierno y esta necesidad. ¿Se puede presentar el plan de control minero a la Asamblea Nacional justamente para fortalecer las normas, para que su actuación sea más efectiva? Porque no podemos seguir ver venir a las autoridades y decir: esta no es mi competencia. Basta de ineptitud. De acuerdo al estudio sobre la minería ilegal, se le tiene que dar una estructura definitiva al SECMI para poder mejorar los controles y los operativos. Y con esto, que las sanciones se den a los infractores. ¿Qué resultado estructural nos indica el estudio? ¿Qué se tiene que hacer? Eso nos tienen que explicar al pueblo ecuatoriano. Sobre los bonos de ayuda a las familias que fueron removidas en Saruma después del último socavón. Fueron 73 familias damnificadas. ¿A cuántas personas ayudó financieramente? Y sobre las personas que perdieron sus casas, ¿para cuándo el MIDUBE iniciará su construcción y en qué sitio? Estas incertidumbres tienen estas familias. ¿Qué va a pasar con los 161 predios que aún siguen en zona de riesgo? ¿Qué se va a hacer con los mismos y a partir de qué fecha se va a actuar? Se vuelve a cerrar, a crear otras entidades. El secretario nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia, que está Cristian Eduardo Torres, expuso la creación del Comité Técnico de Intervención en Saruma. Ojalá él mismo pueda tener cooperación internacional de forma adicional a los miembros que ya lo componen. El otro es el Comité de Zonificación. Aquí se trabajarán los planes de evacuación, se dijo. Esto tiene que ser una prioridad para poder resguardar la vida de los sarumeños. Y si es posible, que se capacite barrio por barrio para dar a conocer estos planes. Pero insisto, los recursos económicos son esenciales. El Ministerio de Finanzas tiene que actuar de forma inmediata para poder solventar los requerimientos que se le han realizado para que de distintas carteras del Estado para esta emergencia. Finalmente, señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, si va a continuar con el Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo para los cantones de Saruma, Portobelo, debe de cambiar de ministra, ya que no alcanza para
para poder hacerlo ágil, así como tampoco puede controlar la delincuencia y la inseguridad que desborda al país. Los ciudadanos tenemos miedo de salir a las calles. Las políticas públicas deben ser dinámicas, inmediatas, en casos de emergencia con total claridad para que los planes se ejecuten. Señora ministra Vela, ocupar un cargo político para el que no se está preparada también es una forma de corrupción. Por favor, dé un paso al costado y permita al país contar con una persona que brinde respuestas prontas y oportunas a las necesidades de todas y todos los ecuatorianos. Muchas gracias, señora presidenta y compañeros y compañeras asambleístas.